7:27 amigos, vamos a conversar ahora con Eliazar Useche. Se escribe con I latina y Z. Eliazar Useche, coordinador del Comité Promotor de Fe de Industria en Táchira, coordinador de la frontera Somos Todos. Eliazar, un gusto tenerte por acá. Buenos días, bienvenido. Muy bien, Eduardo, lo mismo para ti, y de verdad un gran agradecimiento a ti, Eduardo, al programa Tiempo, a Unión Radio y al canal IBC por esta gran oportunidad de volver a tocar el tema de la frontera. En días pasados entrevistaste a Vladimir Tovar y yo voy a complementar este tema, ¿no? Se trata de un tema muy difícil, Eduardo, para los tachirenses, un asunto que va desde lo económico hasta lo más sensible y vulnerable como lo es el ser humano, ¿eh? ¿Cuál es el escenario hoy después que Colombia anuncia que abre la frontera, pero Venezuela le responde que eso no va a ocurrir? Es un escenario muy complicado y a veces uno piensa que no va a tener salida, pero yo pienso que si nosotros los tachirenses hacemos el esfuerzo y llevamos este tema a nivel nacional, podemos lograr el resultado que nosotros esperamos, que es abrir el Táchira. O sea, lo que pasa es que aquí tenemos un problema, Eduardo, y nosotros hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro para que aperture el Táchira. No sé si tú sabías, pero somos un estado bloqueado. Y sobre los argumentos económicos, sociales y sobre todo humanos, para nosotros hacer esta petición y exigencia, nosotros necesitamos reactivar la interconexión de pasajeros de tipo extraurbano, interurbano y suburbano en sus distintas rutas desde y hacia el Táchira. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo y repito, esto es un estado que está amurallado. Necesitamos aperturar los cruces fronterizos del Táchira con Colombia para el transporte de mercancías, de comercio internacional, todo bajo un control aduanero, bajo la institucionalidad, bajo la legalidad. Eliazar, cuando tú dices que son un estado bloqueado, amurallado, ¿te refieres solo a la frontera con Colombia o incluso para acceder plenamente a otras partes del país? Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a salir como pasajeros del Táchira hacia estados limítrofes, nosotros no podemos, o sea, la unidad de transporte no puede salir. O sea, hay que hacer un ¿Por qué? Eso es algo que nosotros no entendemos. Eso es algo que nosotros no entendemos, y esto es muy similar, fíjate lo siguiente, esto es muy similar a cuando se cerró la frontera. Cuando se cerró la frontera con Colombia, el motivo que haya sido, no se tomó en cuenta los efectos colaterales o los daños colaterales que esto traía a un estado que depende total y absolutamente de la frontera. Nosotros no entendemos todavía por qué, te voy a poner un ejemplo, Paraguachón sí, el Táchira no. ¿Por qué Paraguachón? Porque para nosotros tienen que haber acuerdos bilaterales, Paraguachón no. ¿Por qué para el Táchira? Tiene que haber una serie de exigencias y bloqueos, pero para Paraguachón no. Allá termina todo y aquí no. Entonces, nosotros necesitamos abrir el paso de mercancías para el comercio internacional bajo control aduanero, y necesitamos que nos abran las fronteras hacia Venezuela, del Táchira hacia Venezuela y de Venezuela hacia el Táchira, porque consideramos que somos un estado excluido. ¿Qué explicación se les da a ustedes para esa exclusión, como tú la llamas? Bueno, mira, inicialmente se hablaba del tema cuando inicialmente se cierra la frontera. Sanitario. ¿Cómo? Sanitario, que inicialmente se hablaba del argumento sanitario, pregunto yo. Sí, pero es que cuando se habla del tema sanitario, nosotros nos preguntamos, ok, yo no sé si es que el virus evolucionó, ¿no? De tal manera que el virus sabe que él puede pasar por el puente, pero no pasa por las trochas, no pasa por los caminos verdes. Entonces uno no entiende cómo 25.000 personas pueden pasar por la frontera no, por las trochas, pero no puede pasar por el puente. Entonces nosotros no entendemos cómo el argumento del virus, el argumento sanitario, puede imponerse cuando nosotros sabemos que de igual manera la gente va y viene por los caminos verdes. Ahora fíjate,
Me llama la atención eso, Eleazar. Eso golpea Ajá. mucho a la industria tachirense. ¿Cuánto se beneficiaría la industria tachirense y los venezolanos si se abrieran los caminos y las comunicaciones del Táchira con el resto de Venezuela y con la frontera, ¿no? con Colombia? Bueno, fíjate lo siguiente, nosotros siempre fuimos una economía que no se manejó bajo el modelo rentista. Esta economía se desarrolló gracias a ese mismo aislamiento que siempre hemos tenido. Esta economía se desarrolló bajo un esquema de economía emergente, diversificada. En Ureña, solo en Ureña, tenemos fábricas de zapatos, desarrollamos el sector textil de una manera increíble, con 60 millones de piezas textiles que salían de aquí del Táchira, más de 150.000 pares de zapatos mensuales, más de 2.000 unidades de transporte ensambladas y construidas aquí en el Táchira. Lo mismo el sector marroquinero, 20.000 empleos. Si la frontera se abriera hoy, Eduardo, tendríamos 20.000 empleos solo en la frontera. Y si el tema del transporte también se solucionara, tendríamos más de 35.000 empleos directos. Y en la frontera tendríamos 20.000 empleos directos. Solamente en el sector aduanero tenemos 1.200 empleos directos que generan las operadoras. De tal manera que si no hay ese intercambio comercial con Colombia, nosotros, los empresarios, el industrial, no puede articular su cadena de valor, no puede articular la operatividad productiva, ni la cadena de suministros, mucho menos el tema de los bienes de capital. Entonces, si tenemos una fábrica que no tiene, primero, no tenemos materia prima, y no tenemos acceso a la materia prima porque no tenemos esa posibilidad de importar por ninguna vía. Si no tenemos los insumos, si no tenemos la tecnología, si no tenemos la posibilidad de realizar alianzas estratégicas, asociatividades empresariales, nosotros no podemos surgir como Estado. Eleazar, se me agotó el tiempo, pero ustedes se propondrían para esas zonas económicas especiales que se están discutiendo, analizando legalmente. Es que la zona económica especial para el Táchira está planteada. Ajá. Pero el tema es que es imposible que una zona económica especial pueda funcionar si no hay la posibilidad de exportación, porque la esencia de una zona económica especial es desarrollar la producción para captar inversión y lograr exportar para obtener divisas. Eso traería, lógicamente, una gran prosperidad a la región, pero es imposible mientras la frontera esté cerrada, tanto para Colombia como para nuestro propio país. Claro. Eleazar, se agotó el tiempo. Te agradezco mucho tus interesantes declaraciones y volveremos a retomarlas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eduardo. Eleazar Useche, qué interesante escuchar al país con todas sus voces, con todos sus sectores, describiendo realidades que a veces desconocemos en exactitud en la distancia. Es el mismo país pidiendo armonización. Eleazar Useche, coordinador del Comité Promotor de Fede Industria Táchira, coordinador de la frontera Somos Todos. Volveremos.